Amados hermanos, hoy vamos a ver una porción del libro de Colosenses. El encargo será la gran lucha por los hermanos. En Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23, dice: A vosotros, que también en otro tiempo erais extraños y enemigos en el entendimiento por vuestras obras malignas, ahora os reconcilió en el cuerpo de su carne, por medio de su muerte, para presentaros delante de él santos, sin mancha, irreprensibles. Si es que permanecéis fundamentados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En esta porción de la palabra se nos dice que nosotros éramos extraños, enemigos, en el entendimiento de nuestras obras malignas. Eso quiere decir que nuestra mente nos hace hacer muchas cosas inadecuadas, nos hace tener acciones como si fuésemos extraños, enemigos de Dios. Esa era nuestra situación pasada. Mas, aleluya, por la obra redentora de Cristo. En esa obra redentora de Cristo, aquí nos dice, Él nos reconcilió en el cuerpo de su carne. Usted fue reconciliado con Él por la obra de la redención. Nosotros que éramos extraños, enemigos, fuimos reconciliados con el Señor. Y aquí dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí nos muestra de que el Señor nos salvó. Mas no solamente nos salvó, sino nos salvó a nosotros que éramos extraños y enemigos. Le quiero hacer una pregunta, amados hermanos, amadas hermanas. ¿Quién toma interés con respecto a los extraños y enemigos? Nadie. Mas el Señor se interesó en nosotros, nos buscó cuando éramos extraños y enemigos. Extraño quiere decir, no tengo nada para usted. No teníamos nada para el Señor, nada que ofrecer. Él quiso salvarnos. No éramos solamente extraños, sino enemigos. Hicimos tantas cosas contra Dios. Mas mismo así Él nos amó y quiso salvarnos. Él nos reconcilió por medio de la obra de la redención, más con una meta. Es para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. La obra de la redención de Él no solamente fue para salvarnos, sino para hacernos santos, sin mancha e irreprensibles. Y para eso es necesario, de acuerdo al versículo 23, dice de que es necesario que permanezcamos fundados en la verdad y firmes en la fe. No es la fe del hecho de creer, sino la fe, aquello que nosotros creemos. Y nosotros creemos no en una doctrina, nosotros creemos en Jesucristo. Él es el Evangelio. Nosotros creemos en Él. Y no solamente eso. Aquí dice, fundados y firmes. Necesitamos estar fundados, afirmados en el Señor. Palabra que nosotros recibimos. Y aquí dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, y el cual ha sido predicado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amado hermano, amada hermana, nunca pierda la esperanza. Aquí dice que usted no debe moverse de la esperanza del Evangelio, no debe apartarse de la esperanza del Evangelio. El enemigo quiere hacer eso.
Mas nosotros nos aferramos a la verdad, al Evangelio, y eso nos trae gran alegría. Ahora, en Colosenses 1:24 se entra en un aspecto práctico. Vimos que Cristo cumplió la obra de redención y nos reconcilió con Dios. Y Él quiere presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles. Ahora, eso que Cristo hizo necesita ser aplicado en nosotros. Y ahí tenemos Colosenses 1:24, que dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y ahí continúa: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, preste atención. Pablo dice que él ahora estaba cumpliendo lo que restaba de los sufrimientos de Cristo, y lo hacía en su propia carne, y lo hacía a favor de los hermanos, de los miembros del cuerpo de Cristo. Y sabemos que Cristo sufrió cuando murió ahí en la cruz, y se tuvo allá un aspecto negativo y positivo. El aspecto negativo. Vamos a ver Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí se nos muestra a Cristo como el Cordero de Dios, que fue muerto para quitar el pecado del mundo, para salvarnos a nosotros. Ese es el aspecto para tratar con respecto a lo que es negativo. Mas la muerte de Cristo también tuvo un aspecto positivo, y eso está en Juan 12. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Alabado sea el Señor. Miren, qué muerte maravillosa de Cristo. ¿No es así? Por un lado, murió para salvarnos, mas por otro lado, Él murió para producirnos, para engendrarnos. Él es el grano de trigo que murió y produjo muchos frutos. Hoy en la mañana yo estoy viendo aquí. Estos son muchos frutos. Usted es uno de los muchos frutos. Él murió para salvarle a usted. Ese es el aspecto positivo. El aspecto negativo era para tratar eso negativo que era el pecado, más el lado positivo es de que hoy usted es un grano de trigo como Él. Eso no es bueno, es maravilloso. Ahora vamos a ver esa parte del trigo. El trigo con el cual se hace pan. Nosotros partimos el pan aquí, ¿no es así? ¿Cómo es que viene el pan? Viene de muchos granos que fueron molidos, fueron trabajados juntos. Nosotros somos muchos hermanos, mas nosotros somos un solo cuerpo y un solo pan. ¿No es maravilloso? Para que surja el pan se necesita los granos molidos. Si no se muelen los granos de trigo, solo seríamos un monte de trigos ahí acumulados. Nosotros no queremos ser eso, queremos ser un pan. Y cuando Pablo dice que sufría por los hermanos, era para que esa realidad pudiese ser trabajada. Él habla: me regocijo en mis sufrimientos por vosotros. Usted ya vio a alguien estar alegre por causa de los sufrimientos. ¿Ya vieron a alguien? La cuestión es, ¿el sufrimiento es para qué? ¿Cuál es la meta del sufrimiento?
Yo voy a decir una cosa, principalmente a las hermanas. Ahí en el matrimonio, se tiene un hijo, se quiere tener un hijo y todo bien, mas ahora van a ser el dolor. ¿Quién lo sufre? ¿El hombre? No, es la mujer quien lo sufre. La mujer sufre y bastante. Mas, ¿vale o no vale la pena aquel sufrimiento? Vale la pena. En el momento duele, mas es un dolor que produce alegría, porque es un dolor que produce vida. Ustedes saben, nosotros, cuidar uno de los otros es así. Es algo sencillo cuidar de los otros. No, no lo es. Mas cuando cuidamos los unos a los otros y vemos a esa persona que estamos cuidando ahí creciendo, buscando al Señor, nosotros nos quedamos alegres. Cuando vemos a nuestros hijos, nosotros batallamos, luchamos con la escuela y muchas otras situaciones, mas vemos a nuestros hijos creciendo, madurando, convirtiéndose en personas, siervos de Dios. Eso no es nuestra alegría. Y Pablo dice de que él se regocijaba en sus sufrimientos por los hermanos. Yo sufro ¿por qué? Yo sufro por los hermanos. Sufro por los hermanos. Y miren de que un dolor que no produce nada, solo es un dolor de cabeza. Miren, ay, este dolor de cabeza tengo acá y me duele mucho. Eso no produce nada. Más el dolor de parto sí duele, pero eso produce algo. Y aquí dice, Pablo dice de que él estaba cumpliendo lo que restaba de las aflicciones y dolores de Cristo en su carne a favor del cuerpo que es la iglesia. Porque él quería edificación, él quería edificar. No es algo sencillo edificarse uno con otro, mas necesitamos permitir que Cristo opere en nosotros. Y aquí se nos muestra, en los versículos 26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Había un misterio oculto. Ese misterio oculto en los siglos y edades a algo que nadie sabía. Versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. Quiso dar a conocer a quienes, a nosotros. Nosotros no somos bienaventurados. Un misterio, hermanos, que fue oculto, hoy fue revelado a nosotros. ¿Y qué misterio es ese? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque cuando miramos a nosotros mismos, podemos preguntar, ¿hay futuro para mí? Mira cómo soy. Yo intento y no consigo. Mira mi condición. Yo no tengo fuerza, mas la obra redentora que Cristo hizo no fue solamente para nuestra salvación, fue también para producirnos, para engendrarnos, para que Dios pudiese dar su vida para nosotros, para que Cristo pudiese entrar en nosotros. Y Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Porque ese Cristo es aquel que opera transformación, nos da fuerza. Diga para su hermano del lado, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ahora, ahora miren esto. A nosotros nos gusta dar mucho el ejemplo de la oruga y la mariposa. La oruga es algo feo, mas la mariposa es algo muy bonito. Mas no es el mismo ser. No lo es. Imaginen ahí la oruga en el suelo, mirando a la mariposa y dice así. Mira, yo estoy aquí, soy una oruga. Me arrastro en el suelo y me gustaría tanto volar.
Si usted hablara a la oruga, sabes, en tu futuro vas a ser así. La oruga diría, ¿cómo eso va a ser posible? Es posible. Eso es posible. ¿Qué es lo que la oruga tiene que hacer? Es comer y crecer. Llegado el momento, comienza a ver una obra de transformación que viene de su interior. No es una transformación de alguien que vino y tomó a la oruga y quiso transformarla. No es una cirugía, es una transformación. ¿Por qué? Porque eso estaba en la vida de la oruga. Hoy Cristo en usted. Eso va a hacer de que usted sea una mariposa. ¿Usted cree o no cree en eso? Es la misma cosa. La oruga va a decir, nunca voy a ser una mariposa, nunca. Mas hay que creer. Ahora, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo es que vamos a permitir hoy, aquí en la etapa de oruga que estamos, cómo vamos a transformarnos en aquella mariposa? En el versículo 28 Pablo nos habla algo con respecto a esto. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La cual actúa poderosamente en mí. Pablo, él sabía algo. Los hermanos estaban allí. Él necesitaba ayudar a los hermanos, llevar a los hermanos a recorrer ese camino de vida. Por eso él tenía una responsabilidad: presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cristo murió para hacernos santos, sin mancha e irreprensibles. Esa fue la obra objetiva de Cristo. Ahora, esa obra objetiva necesita ser trabajada subjetivamente en nosotros. Y para eso Dios nos dio hombres dones, siervos de Dios para ayudarnos, para que un día seamos presentados como hombres perfectos en Cristo. Preste atención en esa expresión. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es nuestra función? Hacer que esa expresión en Cristo se convierta en una relación, una realidad en nuestra vida. Fuera de Cristo no hay nada. En Cristo tenemos todo. Y es por eso de que nosotros tenemos que estar en Cristo. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en la iglesia. En Cristo. Y ahí dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso quiere decir que Él está trabajando mucho, teniendo comunión con los hermanos, ayudando a los hermanos, para que los hermanos estén en Cristo, para que todo lo que Cristo hizo pueda volverse realidad subjetiva en cada uno de nosotros. Amado hermano, amada hermana, nosotros tenemos esa responsabilidad unos con otros. Tenemos que ayudar unos a los otros a entrar en esa realidad. Usted me ayuda a estar en Cristo y yo le ayudo a usted a estar en Cristo. La labor es grande, el trabajo es arduo,
Mas el Señor necesita de nosotros para eso. Usted quiere que su familia, los miembros de su familia, cualquiera, sea presentado perfecto en Cristo. Entonces va a ser un trabajo arduo. Usted primeramente con los de su casa. Y eso no quiere decir de que usted va a hacer ese trabajo solo. Usted tiene que pedir ayuda. Tiene que aprender a pedir ayuda y vamos a ayudarnos los unos a los otros. Aquí dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él y me esfuerzo lo más posible. Esto es luchar por los hermanos, esforzarse mucho, trabajar arduamente. Necesitamos aprender a luchar unos por los otros, cuidar los unos a los otros, principalmente en estos días de crisis, en estos días tan llenos de crisis, en los tiempos finales. En Gálatas 4:19, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Existe un primer parto para que el niño nazca. ¿No es así? Nació, se tuvo dolor, se tuvo el parto, más el parto. El dolor del parto terminó. El dolor del parto para nacer es en el instante y en un momento ya terminó. Mas ahora, el parto para formar al hijo, al niño, Señor, es un trabajo que usted sufre hasta hoy, es un dolor que usted sufre hasta ahora. ¿Quienes son padres concuerdan conmigo o no? ¿Concuerdan o no? Es un parto que continúa hasta hoy. Entonces, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Quiere decir que se tuvo un momento de labor cuando se predicó el Evangelio. Ellos creyeron. Ese fue el primer parto. Fue la labor del Evangelio. Ahora se tiene un segundo parto, que es para que Cristo sea formado en los hermanos, en cada uno. Y ese es nuestro trabajo, es nuestra labor. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros que estamos sirviendo aquí, esa es nuestra labor, que Cristo sea formado en cada hermano y hermana. Es como un parto real, porque aquí dice, miren, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Usted sabe, miren esto, lo que Cristo hizo tiene tantos aspectos, tiene tantos y tantos aspectos que usted ni imagina. Por eso quería usar el libro de Gálatas para mostrar muchos de esos aspectos. Primeramente, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Cristo, miren, fue crucificado por nosotros. Ese es nuestro relacionamiento. ¿Qué Cristo hizo por usted? Él fue crucificado por mí. Ahora Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo fue crucificado y Cristo me rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Él me rescató de la maldición. No solamente fue crucificado por usted, sino Él se convirtió en maldición por nosotros.
Después, en Gálatas 1:4, tenemos más una acción con respecto a esto. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él nos desarraigó, nos arrancó, nos libró de este presente siglo, que es malo, este mundo perverso. Nosotros teníamos raíces aquí. Y Él nos libró de toda raíz de este mundo perverso, de este siglo maligno. Si Cristo nos arrancó con raíces y todo, usted tiene aún raíces en este mundo. Gálatas 1:1 ahora. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos por mí, para que yo también resucitase. Usted sabe por qué Él resucitó de entre los muertos, para poder vivir en usted y en mí. Eso está en Gálatas 2:20. Porque yo no vivo más, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió por mí, se entregó por mí, y Él vive en mí ahora, y hay más aún. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nosotros fuimos bautizados en Cristo. Nosotros ya morimos, fuimos resucitados con Cristo. Y no solamente eso, aquí también dice, de Cristo estáis revestidos. Nos revestimos de Cristo. Miren, eso es maravilloso. Cristo está en mí. Cristo habita en mí. Y yo estoy revistiéndome de Cristo. Cristo es mi vestidura. Cristo está por fuera y por dentro. ¡Wow! Eso es maravilloso, es algo tremendo. Señor Jesús, si nosotros entramos en esas verdades con toda realidad, vamos a ver y decir, ¿cómo puedo tener un vivir como el que estoy teniendo si Cristo ya resucitó? Si Cristo ya lo hizo todo, ¿cómo puedo estar desanimado? ¿Cómo puedo creer en las mentiras de Satanás si Cristo está en mí, Cristo está en usted, siendo la esperanza de gloria? Y aún más, observen lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y observen una cosa. Dice, vosotros todos sois uno en Cristo Jesús. Estamos en Él, mas ahí no para. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham. Sois herederos según la promesa. Ahí en estos versículos que vimos, podemos ver que estamos en Él y somos de Él. Esa visión, ese sentimiento, yo soy de Dios. Yo pertenezco a Dios. Eso es algo que me lleva a lo alto, me llena de esperanza, es algo que me da fuerza, porque Dios habla con nosotros. Tú eres mío. ¿Tú crees de que yo voy a dejar que te pase cualquier cosa? Tú eres mi propiedad, yo te cuido, yo te protejo. Yo me preocupo por ti. ¿Por qué yo estoy hablando eso aquí? Porque en estos tiempos finales nosotros tenemos que levantarnos como iglesia. Tenemos que levantarnos
como hijos de Dios, con la cabeza erguida, como escogidos de Dios. Estamos yendo hacia el reino. El Señor está volviendo. No podemos tener un vivir con la cabeza hacia abajo, desanimados. Y Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora vamos a ver una serie de 3 versículos que nos muestran una especie de proceso, un proceso de desarrollo. Gálatas 1:15-16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Primer versículo. Segundo versículo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Primero, Cristo revelado en mí. Cristo revelado en nosotros. Segundo, Cristo vive en nosotros. Tercero, Cristo es formado en nosotros. ¿Están viendo eso? Tantos aspectos. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue para conducirnos a Cristo. Nos muestra la ley de que no somos capaces para hacer nada. Expone nuestra condición, nuestras debilidades. Cuando vemos eso, sabemos de que nuestra única esperanza es Cristo. La ley exige, mas Cristo da vida y capacita. Eso aquí es algo maravilloso. Y Gálatas 3:26 dice, fuimos conducidos a Cristo, pero aquí dice 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nosotros somos hijos de Dios. Diga al hermano de su lado, somos hijos de Dios. Y aún más, ¿qué tenemos en Cristo? Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recibimos la bendición prometida por Dios y disfrutamos hoy del Espíritu en nuestras vidas. Y un punto más, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Somos uno, hermanos. Somos uno en Cristo Jesús. Ahora usted ve, Colosenses nos muestra muchas cosas con respecto a lo que Cristo es. Y ya hablamos. El enemigo quiere desconectarnos de Cristo, quiere desligarnos de Cristo. Y los Gálatas estaban entrando en ese problema. Mire aquí, Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, vosotros que buscáis desconectarnos de la ley, de la gracia decaíste. Usted se desliga de Cristo
y usted pierde la gracia. Y en Gálatas 5:2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si nosotros no estamos conectados al Señor, dependiendo de Él, lo que hizo Cristo no va a tener utilidad ninguna, no va a aprovechar de nada. Usted cuando despierte tiene que decir, yo quiero estar en Cristo, voy a ejercitar mi espíritu, yo quiero apoderarme, tomar pose, echar mano de lo que es mío, no voy a dejar que el enemigo me engañe. Y nosotros dependemos totalmente de Cristo, dependemos de la gracia del Señor. Necesitamos de la gracia del Señor. Por eso Gálatas termina con Gálatas 6:18 diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Ahí vamos a entrar en Colosenses 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Miren esto, una gran lucha. Una gran lucha es luchar por los hermanos. Por eso, hermano, hermana, luche por su familia, luche por su cónyuge, luche por los hermanos, por sus hijos. No vamos a vivir una vida pasiva y estancados. Hermanos, usted tiene que luchar. Queremos de que todos sean de Dios. Y aún dice, hay una gran lucha. Eso está traducido como batalla. Y en Colosenses 2:29, 1:29 que ya vimos, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Aquí por algo dice luchando, hermanos, luchando lo más posible. Hay trabajo, pero aquí dice luchando también. Hay un trabajo y hay lucha. Usted luchar con todo lo que tiene. ¿Y usted qué tiene? Tiene Cristo. Yo lucho con Cristo porque yo tengo Cristo. Y ahora Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre os rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos. Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aquí es luchar por medio de la oración, por medio de la palabra. Ayudando a los hermanos, alimentando a los hermanos, enseñando. Eso es lo que Pablo habló en aquella parte, cuando él estaba hablando sobre presentar a todo hombre perfecto en Cristo, anunciar, advertir, enseñar, amonestar. ¿Eso es con qué? Es con la palabra de Dios. Es luchar con la palabra, con oración. Una gran lucha. Una gran lucha. Un gran conflicto. Y en el versículo, ¿saben? Ese conflicto, esa lucha, es para cuidar. Es para hacer que la persona crezca, conocer más a Dios. Por eso en el versículo 2 dice, Colosenses 2:2, para que el corazón de ellos sea confortado, para que sean consolados sus corazones, para que sean encorajados, animados sus corazones, para que el corazón de ellos sea consolado, unidos en amor. Nosotros ya vimos en los mensajes anteriores que ese vinculados es tejidos,
es hacer un tejido de amor. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hermanos, un cristiano desanimado es una víctima fácil del enemigo, es una presa fácil del enemigo. Mas un hermano animado hace que el enemigo tiemble. Nosotros estamos aquí para animarlos, y no solamente animarles, encorajarles, sino también estamos siendo tejidos juntos, porque aquí dice, unidos en amor, vinculados en amor, juntos, para tener la fuerte convicción, el pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Vamos conociendo a Cristo, y mi conocimiento de Cristo es vivo y verdadero. Y esa tiene que ser mi convicción, de no solamente creer, sino yo estoy convicto. Yo tengo certeza de que es así. Necesitamos conocer más a Cristo, conocer el corazón de Cristo. Nosotros ya vimos todos aquellos puntos de Gálatas sobre nuestro relacionamiento con Él y todos los aspectos que vimos. Y hay muchos más. Cuando entramos en los detalles, uno dice, Señor, yo no sabía de que tú hiciste tantas cosas por mí. Señor, yo fui salvo. Eso es algo sencillo de decir y de ver. Mas podemos ver de que hay mucho, mucho más. Entonces vamos a buscar juntos a Cristo. Amén. Para que podamos animarnos, consolarnos mutuamente, darnos ese apoyo, ese ánimo, ese amor, siendo unidos en amor, tejidos, juntos en amor, y así avanzar hasta el regreso del Señor. Amén. Luchar por los hermanos, luchar por su familia, luchar por sus hijos, luchar por las personas. Hay una gran lucha, mas nosotros no vamos a huir de esa lucha, porque nosotros somos uno con el Señor. Amén. Que el Señor nos pueda bendecir. Amén.